Ya veo en el sistema a Manuel Pedrero, a quien saludo con mucho gusto, el más joven de los hermanos en esta familia sin censura. Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, muy buenas noches en este lunes 27 de diciembre del año 2021. Te abrazo como siempre desde Tabasco, deseándote como siempre unas felices fiestas, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todo el chat que nos ve, que nos escuchen sin censura. Igualmente, carnalito. Oye, la intolerancia ha sido como el tema del día aquí en Sin Censura. Y te pregunto, ¿no han respetado ni las fiestas decembrinas? No sé si viste a Lili Telles, a Kenia López Rabadán, arremeter contra el sacerdote, el padre Alejandro Solalinde. No sé si estás viendo cómo se le echaron encima al presidente Andrés Manuel López Obrador por desayunar. Hazme tú el favor con Carlos Slim en Palacio Nacional. Yo creo que lo que quieren que el presidente vea a Carlos Slim en el estacionamiento y de lejecitos. No entiendo esta intolerancia. Andan muy alebrestados todos. ¿O cómo la ves tú? Pues es cuestión de perspectiva, intolerancia o reacción, y creo que todo lo que hace el presidente de la República corresponde a una acción de una agenda de gobierno que ha estado implementando básicamente desde que llegó a la presidencia de la República. Reacción a las acciones que hace el presidente por parte de la oposición. No hay una contrapropuesta, no hay una alternativa, no hay otro modus operandi, no hay otro escenario, es decir, es una reacción inmediata a lo que ellos ven de las acciones gubernamentales. En el caso concreto de este desayuno que sostuvo con Carlos Slim, bueno, ¿cuál es la reacción? Unos dirán, por ejemplo, en el caso de López Dóriga, no, pues, ¿cómo se atreven a comer ahí en Palacio Nacional con platería, con cubiertos? Miren, que es una joya ahí con vasos de cristales, deberían de estar bebiendo en plástico. A ver, va de nuez. Palacio Nacional no le pertenece a Andrés Manuel López Obrador. El cuarto en el que duerme lo va a desalojar en 3 años. La silla en la que se sienta la va a dejar ahí, no se la va a llevar a su departamento de Tlalpan. Palacio Nacional no es del presidente, es patrimonio de todos los mexicanos, es un museo que nos pertenece a todos. Joaquín López Dóriga dice, ¿qué opinan de la austeridad palaciega en tiempos de la 4T? E incluso en otro tuit, querido Vicente, el tipo pone, yo sí puedo criticarlos, porque yo nunca he desayunado con ningún presidente en Palacio Nacional. Pues no en Palacio Nacional, pero sí que lo hizo en Los Pinos. Desayuno, almuerzo, cena y el menú era el mismo de siempre. Chayote a la mexicana por parte de pues la presidencia de la República. Así que no es su intolerancia. Yo no lo veo como un acto de intolerancia. Es un acto de reacción. Y la reacción corresponde a los sentimientos, a la emoción, no a la inteligencia. Por eso, actualmente, pues Andrés Manuel yo creo que está contentísimo que estén hablando de que si los cubiertos, que si el saco, que si los zapatos, eso le conviene al presidente, porque entonces el verdadero núcleo de su política y los anuncios, como 28,000 millones de pesos que va a tener la hacienda pública por América Móvil, debido a que se sentó con el hombre más rico de este país, que, oh sorpresa, ¿qué clase de comunista? ¿Qué clase de socialista? ¿Qué clase de hombre que odia al capitalismo? Pues tiene un diálogo, debo decir que por la sonrisa y por los 32 dientes que muestra cada uno, bastante agradable. ¿Es el comunista o es el peor comunista del mundo o es un neoliberal incomprendido? Es así de sencillo. Yo creo que López Obrador está avanzando firme, está cerrando muy bien el año y bueno, con estas noticias es nada más reacción de una oposición. Fíjate que me acaba de hacer llegar una nota, Mario Toledo. Fíjate cómo son las cosas. Santiago Nieto será asesor del gobierno de Nayarit a partir de enero, dice el gobernador. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció que Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se convertirá en asesor del gobierno de aquel estado a partir de enero. Y cito, ya hubo 2 contrataciones que se van a reflejar en el mes de enero, dijo el mandatario de Morena en conferencia de prensa. Va a estar asesorando a Nayarit Santiago Nieto. Sí, vamos a tener la asesoría de él y un grupo de abogados. Estuve con él planteando algunas cosas que para mí es muy necesario reordenar las instituciones públicas, el manejo de los recursos, su transparencia y su vinculación
a través de órganos de inteligencia que él conoce bien. Santiago Nieto, quien en algún momento fuera considerado uno de los hombres de confianza del presidente, luego de asumir la unidad de inteligencia financiera en diciembre de 2018, renunció en noviembre pasado tras la boda en Antigua Guatemala con la consejera electoral Carla Humphrey, a la que asistieron empresarios y altos funcionarios, algo que fue tachado de asunto escandaloso por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues no se va de la cuarta transformación Santiago Nieto, como lo había adelantado aquí en Sin Censura, la entrevista exclusiva que nos concedió después de su renuncia, Manuel. De hecho, fue el 2 de diciembre esta entrevista después del evento en el Zócalo, ahora como asesor del gobierno de Nayarit. Pues, como lo mencionas tú, querido Vicente, pues aquí lo dijo en Sin Censura, solamente se van, solamente regresan los que se van y yo nunca me he ido. Bueno, yo creo que ese es el mensaje determinante para entender cuál va a ser el papel aún de Santiago Nieto en este gobierno de la Cuarta Transformación, que no solamente radica en un ámbito federal, sino, como ya lo hemos visto aquí, en un ámbito estatal como asesor de un gobierno de suma relevancia como es el del estado de Nayarit. Incluso hasta tiene su propio artículo en la Constitución mexicana, el estado de Nayarit, bastante importante. Ahora, Santiago Nieto, al igual que muchos otros colaboradores, poco a poco se ha ido entendiendo este paradigma para la administración y la función pública. ¿Cómo es que se van desenvolviendo dentro de las nuevas reglas? Ya citábamos una declaración aquí del presidente López Obrador cuando Santiago Nieto hizo su boda en el extranjero, en Guatemala, y la tachó de escandalosa. Yo hasta el día de hoy sigo creyendo que no se trató de la boda en sí, sino del conflicto de intereses que representaba este enlace matrimonial, y parte de ello pues ya lo estamos empezando a ver con situaciones en torno al Instituto Nacional Electoral. Incluso el presidente, y eso es algo que yo considero sumamente positivo, difiere incluso de acciones que llevan a cabo pues representantes de otros poderes, justamente como Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en la que dice: no estoy de acuerdo con que se tomen acciones o denuncias penales en contra de Lorenzo Córdoba o de los consejeros. A partir de ahí pues tenemos un interesante debate. ¿Qué queremos? ¿Una acción inmediata en contra de Lorenzo Córdoba o pensar a futuro? Y aquí pues vienen dos escenarios. El primero es que sí, el presidente apoya esta acción de Sergio Gutiérrez Luna, se va a hacer la presidenta de la mesa directiva una denuncia en contra de Lorenzo Córdoba. Supongamos un gran escenario, se va Lorenzo Córdoba, es detenido, es arrestado. Bueno, en ese escenario se le da carnita a la oposición dictatorial, usó a sus diputados, Morena. Es en el escenario más inmediato, debido a que obviamente Lorenzo Córdoba está haciendo uno de los papeles más deleznables que puede haber en un instituto de tal relevancia como el Instituto Nacional Electoral. De hecho, hoy nuestros amigos de Sin Línea MX hacen un gran trabajo de recopilación y comparan las declaraciones de Arnaldo Córdoba, padre de Lorenzo Córdoba, en la cual expresa públicamente: ¿sabes qué? Yo estoy a favor del plebiscito, del acto de revocación de mandato, de la ratificación, porque al final de cuentas son ejercicios democráticos, mientras que Lorenzo Córdoba es la antítesis de lo que representaba y de lo que declaraba su padre. ¿Y con quién? Con un personaje como Carlitos Loret de Mola, donde dice: yo estoy en contra del acto revocatorio de mandato, que porque la responsabilidad de los funcionarios y bla, 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 bla. Hoy en día, al final de cuentas, tenemos estas dos situaciones. ¿Qué es lo que yo veo? Un presidente que no quiere que en este momento haya repercusiones legales para Lorenzo Córdoba, como una denuncia penal, porque el simple hecho de que no quieran que se haga la revocación de mandato, a pesar de que ya es un mandato constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso le da hincapié a plantear una reforma electoral con todos los argumentos del mundo. Si hoy cortamos la cabeza de Lorenzo Córdoba en el sistema judicial, la va a reemplazar Ciro Murayama. Vamos a tener el mismo efecto que pasó en el Trife. Se fue una rata, pero va a quedar una ratota. Entonces, ¿qué esperamos? Mejor tenemos todo el raticida, que sería esta reforma electoral, remueves toda la maquinaria del Instituto Nacional Electoral y vas a tener a un órgano renovado. Así es, déjame saludar también para la mesa de diálogo a nuestro amigo José Alfredo Gutiérrez Falcón. José Alfredo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches.
Hola, hola, ¿cómo están? Deseándoles felices fiestas desde Monclova, Coahuila, mi ciudad natal, a sus órdenes y contentísimo de estar una vez más con el público de Sin Censura. Gracias, José Alfredo. Pues aquí el tema que empezamos a dialogar, a conversar con Manuel, el tema de Lorenzo Córdoba y cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador se opone a los procesos judiciales contra los consejeros y las consejeras que votaron por aplazar el proceso de consulta popular de revocación de mandato. ¿Se equivoca el presidente? Yo creo que está para el análisis, para el debate, José Alfredo. Sí, pues bueno, tenemos que recordar que Andrés Manuel López Obrador está cogobernando con el pueblo de México, y en ese sentido yo creo que el presidente no se equivoca en virtud a que él siempre se cerciora de que el pueblo esté sumamente bien informado para tomar una decisión. En este caso, creo que no hay necesidad de hacer una acción jurídica porque hay un mandato de la Constitución y hay una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la vuelve a reiterar, de tal forma que creo que no es urgente, no creo que sea necesario, porque va a caer todo por su propio peso y ya es una cuestión entre el Poder Judicial y el INE, y pues bueno, por ahí también podría entrar el Poder Legislativo, pero denunciando a los consejeros del INE, pero siento que en el caso de nuestro presidente lo ve un tanto cuanto innecesario, porque, como bien decía Manuel, es darle un argumento a la oposición, y por otro lado, pues es una lucha ganada si nos acordamos de lo que se dice en el libro de la guerra, en el arte de la guerra, las mejores batallas son en las que no se hace nada, y en este caso son las que se ganan sin disparar una piedra o sin tirar una bala, y en este caso creo que coincide, ¿no? O sea, porque Andrés Manuel López Obrador tiene el tablero ganado desde antes de empezar la batalla y no hay necesidad de hacer nada, porque creo yo que la revocación de mandato se dará en abril del próximo año, sin duda, porque ya la presión es de otro tipo, y Andrés Manuel López Obrador también le beneficia, porque pues crece la información del pueblo, crece la presión del pueblo, y él pues se dedica a gobernar en lugar de estar presionando a Córdoba y Murayama y sus secuaces. Así es. Queridos amigos, déjenme también saludar a otro miembro de esta familia. Saludo a Miguel Martín Felipe Valencia. Querido Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a Manuel. Buenas noches a José Alfredo. Qué gusto de estar otra vez aquí en una mesa más de Sin Censura. Oye, Miguel, ¿cómo ves que se siga con el proceso judicial contra los consejeros y las consejeras? O como dice el presidente, no darles más carnita. Yo creo que el presidente ha sido muy cauteloso en no crear mártires, en no hacer figuras de mártir en la oposición. Y fíjate qué feo, pero estamos contando como oposición al órgano rector de las elecciones. Fíjate que esto es inédito, ¿no? Es gravísimo, pero ya tenemos que contar como oposición al órgano que supuestamente debe ser el garante de elecciones limpias, de elecciones transparentes, de que sea respetado el voto de todos, y que ellos se dan su taco en todos los spots y en toda su publicidad. De hecho, habría que ver también eso, ¿no? ¿Cuánto no invierten en publicidad para darse su taco y decir que gracias a ellos las cosas en el país están bien? Prácticamente ese es el discurso de fondo que tiene el INE, ¿no? Que es un poco, pues a lo mejor que tiene aspiraciones demasiado altas, ¿no? Asume demasiadas cosas, asume que estamos nosotros, pues del lado del INE, entre comillas, y eso es lo preocupante, porque el INE no debiera estar del lado ni de la población ni de nada. O sea, el INE debería ser casi como algo abstracto de lo que habláramos solo en tiempos de elecciones. ¿Por qué tenemos que estar hablando del INE en estos momentos? ¿Qué necesidad? Me refiero para ellos, precisamente porque ya no hay de otra. O sea, el INE ya es parte de la oposición. No lo podemos dejar de contar así. Eso es muy grave
por eso es que se insiste en su saneamiento, y por eso es que también el presidente, como lo inteligente que es, como la persona inteligente que es, pues sabe que si les da carnita precisamente, que si crea mártires, pues se va a echar todavía más encima, tal vez no a la opinión popular, pero sí a algunas personas que son capaces de pagar campañas publicitarias o campañas, digamos, de propaganda muy efectivas para hacer parecer al presidente como un autoritario. Y creo que curarnos en salud sería lo más importante, así como llevar a cabo ese primer ejercicio democrático inédito que es la revocación de mandato, y ya, yo tampoco les daría carnita y concuerdo en ese sentido con el presidente. Bueno, entonces déjenme pasar a otro tema, porque los que sí están dando carnita son otros personajes de Morena que han provocado mucho ruido por sus declaraciones en los últimos días. Déjenme preguntar sus opiniones sobre el caso Monreal, el arresto, la detención del secretario técnico de la Jucopo acusado de homicidio en Veracruz, la defensa de su amigo de Ricardo Monreal, pero se lleva de corbata al gobernador Cuitláhuac García, hablando de persecución política, hablando de autoritarismo en Veracruz. Ya hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha traído el caso, se creó una comisión especial en el Senado, pareciera que a Ricardo Monreal lo empiezan a retuitear hasta los panistas. Yulen Rementería salió a respaldar la posición de Ricardo Monreal, la bancada de Movimiento Ciudadano respaldando a Ricardo Monreal, y bueno, pues si le faltaba algo al escándalo, Noroña, Gerardo Fernández Noroña y Marcelo Ebrard reconociendo algo que no cayó muy bien, que digamos, en redes sociales, al humano que respalda a su amigo hasta en las peores situaciones. Manuel Pedrero, me imagino que has estado al pendiente del desmadrecito que se cargan en redes sociales, los que opinan a favor, en contra, una batalla campal, pero creo que generada por las declaraciones de Ricardo Monreal, que defendiendo a su amigo, caiga quien caiga, básicamente. Sí, sí, querido Vicente, esta Nochebuena, esta Navidad, el 26 que fue ayer y hoy que es 27, el tema ha sido Monreal. O sea, era Nochebuena, y este video que había sacado en Veracruz, donde básicamente, sintetizado en una forma bastante resumida, yo estoy aquí en plena Navidad, en plena Nochebuena, pero el deber político me llama, voy a estar checando los presos políticos, principalmente a José Manuel del Río Virgen, quien es mi amigo, quien es mi cuatacho, para saber cómo está, si ya comió y se le ha ido bien, pero nada más. Luego en Navidad saca una serie de entrevistas, opiniones ahí con Milenio. Yo, la verdad, si fuese Pigmenio Ibarra, ya lo andaría demandando por hay un plagio, porque hay un video en el que va a su casa donde creció y dice, no, pues ahí estuve con mis 2 hermanos, con mis 8 o 6 hermanos, y aquí crecimos. O sea, es básicamente un Ricardo Monreal que ya está en campaña. Un Ricardo Monreal que está en campaña. La pregunta no es si está en campaña o no, sino con quién está en campaña y con quién no. A mí me queda bastante claro, y esto fácil, viene de un año. Ricardo Monreal ya no lo podemos ver como un personaje aliado de la transformación. O sea, ya no hay un elemento de rescate, es que las 30 reformas constitucionales que pasaron, sí, pero ese era su trabajo. O sea, si por decir que lo que hizo en el Poder Legislativo, ese es el argumento de defensa, es que ese es el trabajo. Si no lo hace Monreal, lo pudo haber hecho Martí Batres, que ahora está de secretario de Gobernación. ¿Sí, ¿sí me explicó? No considerarlo como un elemento indispensable, que sin él, que sin el operador político, pues no iba a pasar nada. No, simplemente ha estado tratando de mediar, ha estado haciendo contrapesos, y esta última visita, pues creo que es lo que ha detonado bastante. Ahora, Monreal muy posiblemente puede estar aplicando la de no hay mala publicidad, cualquier publicidad es buena. Y que ese video en específico haya llegado a casi 300,000 reproducciones,
Vicente, tú sabes que en Twitter, para que un video tenga 300,000 reproducciones y no necesariamente de un personaje como un presidente de la República, un empresario, un artista o lo que sea, sino de un senador como lo es Monreal, llama poderosamente la atención. Y luego la respuesta, la reacción. Empecemos con Ebrard. Yo vi ese tweet en vivo, me estaba transmitiendo sin máscaras, el noticiero a las 4 de la tarde. Ebrard pone ese tweet y te juro que casi me da una taquicardia, porque Ebrard, ahora muchos están diciendo, este tweet puede tener un doble significado, el de Ebrard, el de te reconozco, no dejas a tus compañeros ni siquiera solos en Navidad, dicen que pueden tener doble contexto. Yo te voy a decir de primera mano que considero que Ebrard es un político bastante inteligente, comprender la inteligencia como la capacidad para resolver un problema. En ese ámbito, Ebrard creo que es un político bastante inteligente. Y es por eso que no me cabe en la cabeza cómo es que un personaje como Ebrard, sabiendo la podredumbre que cada vez agarra esta manzana llamada Monreal, pone este tweet. No era necesario. No era necesario. Te reconozco como qué, como compañero, como senador, como aliado o como contrincante, porque él también quiere ser presidente de la República. ¿Cómo que lo reconoce? Esta ambigüedad, esta poca claridad en los mensajes políticos de Ebrard, pues es lo que le hizo al final de cuentas ganarse pues una respuesta masiva en Twitter, más de casi 2,000 comentarios a ese tweet de Ebrard, y luego, bueno, el del diputado Gerardo Fernández Noroña, que ¿por qué no hizo tanto ruido como el de Ebrard? Pues porque Ebrard tiene más posibilidades de ser presidente que de la República que el diputado Gerardo Fernández Noroña, así de fácil y así de sencillo. Cada quien, ojo, cada quien se va a hacer cargo de sus declaraciones, tanto de Ebrard de decir te reconozco como Gerardo Fernández Noroña en esta última declaración que a mí me parece bastante penosa de esto de los lambiscones de Andrés Manuel López Obrador, eso yo no lo comparto en lo absoluto, y al final de cuentas Monreal. Quienes en este momento estén hablando se están ensuciando. Ahorita la más callada es la que más beneficiada sale de este asunto. ¿Por qué? Porque se dedica a trabajar, se dedica en lo suyo, Claudia Sheinbaum, ¿sabes? Y justamente no estar en este plano de interlocución de es que tú en Veracruz, es que te respaldo, es que mi aliado. Ahora sí que como la historia del conejo y la tortuga, del conejo hablando, pero al final la tortuga solita y callada pues salió. Ojo ahí. Así es. Manuel hace referencia a este comentario de Marcelo Ebrard, a un video que posteó Ricardo Monreal el día de Nochebuena. Integridad y calidad humana, no abandonar a los compañeros y amigos en la Navidad. Te reconozco, le puso. José Alfredo Gutiérrez Falcón, pues, ¿qué trae Ricardo Monreal? ¿Qué quiere? ¿Te has planteado esta situación? ¿Reventar desde adentro al movimiento o qué? Pues yo siento que Ricardo Monreal pues carece de base al interior de Morena y al interior del movimiento. Hay dos características entre Monreal y Ebrard, y las dos es que no son militantes de Morena. Bueno, Monreal sí, Ebrard no, pero Monreal no tiene base, y lo hemos visto cuando fue cuando quiso ser jefe de gobierno, y pues tuvo un comportamiento parecido a lo que estamos viendo ahorita, bastante escandaloso, pero en aquel momento tenía más fichas que jugar. Yo siento que en aquel momento tenía más porque estábamos por entrar a una elección, estaba en juego el poder legislativo, etcétera, pero ahora yo siento que el factor de Andrés Manuel López Obrador de tener al pueblo de su lado le quita muchísimo poder a Monreal, porque se convierte en un operador muy eficaz en el Senado, en un operador político, pero sin base. Y frente a él estamos viendo a un operador de talla mundial, como lo es Andrés Manuel López Obrador, y que además de serlo, tiene todo el poder del pueblo. Entonces, yo siento que en este caso los mensajes son tengo algunas fichas todavía por jugar, pero yo siento que el senador Monreal, con el debido respeto, está perdiendo cada vez más terreno, porque esa postura que pudo ejercer cuando no llegó a la jefatura de gobierno y que después llega al poder legislativo,
pues eso ya no está, el tablero no está puesto como en aquella circunstancia que le beneficiaba, y ha tenido muchos cuestionamientos. Estamos hablando de la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, estamos hablando de un montón de cosas, ese amague, el hecho de que él reconozca públicamente que ya últimamente no se ha reunido con el presidente de la República, cuando antes era una relación pues bastante periódica, constante. Entonces esto, la verdad es que y luego pues bueno, ese acercamiento con Dante Delgado, yo creo que Monreal está jugando sus últimas fichas, pero cada que juega una ficha se hunde más. Entonces yo siento que ha cometido el error de mostrar su ambición desesperada por llegar a una candidatura a la presidencia de la República, y eso es lo que lo ha hecho perder piso, en mi opinión. Siento que si hubiera sido un discurso de que yo me voy a sumar con quien gane la encuesta, yo me voy a sumar con quien quiera las bases, etcétera, etcétera, creo que es el discurso de Fernández Noroña. Fernández Noroña dice, yo voy, pero si no me favorece la opinión o el apoyo de la gente, yo me voy a sumar al movimiento. Ese ha sido el discurso de Fernández Noroña, y el discurso de Monreal es, si no soy yo, si no se hacen las cosas como yo digo, me voy y me salgo. Y entonces pues le dicen, pues salte, y no, pues ahora no me salgo, yo aquí voy a seguir. Entonces creo que está perdiendo mucho terreno el senador Monreal. Querido Miguel, ¿cómo ves esta situación que le ha metido mucho ruido en los últimos días al interior de Morena por las declaraciones de Ricardo Monreal contra Cuitláhuac García? El presidente dice respaldar y confiar en el gobernador de Veracruz. En fin, toda una locura. Miguel, ¿me escuchas? Sí, perdón, tenía desactivado el micro, Vicente, una disculpa, pero ya estamos. Yo considero que es una aspiración demasiado grande también, ¿no? El andar trayendo para todo, el andar sacando a la cuarta transformación, al movimiento para todo, regenerar la nación, como es el nombre de Morena, o bien transformar al país, como es el movimiento que está encabezando en este momento el presidente, implica también pues dejar atrás estas prácticas de quítate tú para ponerme yo, esas prácticas que solo los hacen ver mal, y de hecho se ha visto pues en los últimos 2 años concretamente, cómo el presidente pues no lo ha respaldado a Monreal, y creo que hasta eso el presidente está siendo condescendiente, porque igual y así como su pecho no es bodega, creo que si se pronunciara acerca de él, a lo mejor lo quema y lo entierra políticamente en 2 o 3 palabras, porque es lo que está haciendo con mucha gente de la oposición, y es lo que hace con muchísima otra gente, que él mismo lo ha dicho, no me lo puedo callar, mi pecho no es bodega. Cuando alguien tiene un comportamiento que de cara a la nación es impresentable, el presidente no se lo calla, y eso es evidente con Monreal, es evidente también porque pues él está empecinado en ser presidente. Todos sabemos que las coordenadas políticas en este momento no están para que Monreal pueda acceder siquiera a la candidatura por parte de Morena, y creo que si me apuran, pues tampoco con MC, porque Dante Delgado debe tener obviamente pues sus cuadros ya formados, ¿no? Entonces, si esa es su aspiración, si no quiere hacer algo como lo que dicen muchos otros, como lo que dice el propio Noroña, que ha sido tan criticado, pero que a fin de cuentas entiende ese pragmatismo o bien esa solidaridad que debe haber entre los políticos cuando de veras crees en un movimiento, cuando de veras crees en algo que va más allá de solo un cargo, pues si no tiene la capacidad de decir, bueno, yo me sumo al que gane, yo voy a apoyar, y quiere quiere empecinarse con ser presidente, pero sin tener bases, no creo que llene un zócalo Monreal, la verdad, ¿no? Ni lo llenará nunca, ni cuando gobernaba en Cuauhtémoc, yo creo que llenaba un zócalo. Entonces, pues es irreal, y entonces, si no, a lo mejor toma
para sí mismo ese pragmatismo de la política, que también es un arma muy poderosa que muchos otros van a utilizar con miras al 2024, si no hace valer que es un político viejo, que es un político cayudo, y le gana a lo mejor pues esa cosquilla que tiene de acceder a un cargo superior, pero sin que las condiciones estén dadas, pues yo creo que se va a quemar muchísimo más o va a formar su propio partido, como en algún momento se ha hablado, pero él mismo sabe, porque él mismo estuvo con el presidente cuando se formó Morena, lo difícil que es hacer despegar un partido y lo difícil que es hacer que la gente crea en ti, sobre todo cuando ya estás quemado, como es el caso de Monreal. Así es, y déjenme pasar a otro tema porque acaba literalmente de ponerle una chinga, y grábenme muchachos, acaba de ponerle una chinga en redes sociales, con mucho respeto para la querida Beatriz Aldaco, la directora del Instituto Sonorense de Cultura, escritora, miembro de esta familia sin censura, Beatriz Aldaco, a Joaquín López Dóriga. Y es que Joaquín López Dóriga se levantó de malas, yo creo que hoy criticó al presidente por la vajilla que se usó en el desayuno con Carlos Slim, criticó el arreglo floral, cuestionó la austeridad que defiende el presidente, y si me permiten, déjenme leerles lo que publica en su página de Facebook Beatriz Aldaco, y ante este tuit de así la austeridad presidencial, desayuno en Palacio Nacional, pone la vajilla buena, la cubertería, la cristalería, arreglo floral y platería al fondo. Esa mesa no la tiene Obama. ¿Qué opinan de la austeridad palaciega en tiempos de la 4T? Un tuit muy desafortunado de Joaquín López Dóriga. Y bueno, le escribe Beatriz Aldaco. Mira, Joaquín, 1. La austeridad presidencial se confirma porque no se fueron a desayunar a un restaurante caro, carísimo, caricísimo, o no rentaron un lugar especial y solo estaban ellos dos, no como antes que invitaban legiones y alrededor estaban algunos de los miles de elementos del Estado Mayor Presidencial, hoy desaparecido por austeridad, entre otras razones. 2. La vajilla buena, yo la veo normalita, es más, tengo una igual o muy parecida que me costó bien barata en la bodega Aurrerá. A lo mejor usted la confunde con una original en la que come con verdaderos hilos de oro. 3. Cristalería, ¿lo dice por la copa de cristal? Pues habría sido curioso que le sirvieran a don Carlos en una de plástico. De esas copas sencillitas de cristal, pero no cortado, hay también en los supermercados o en las segundas o en tianguis. No pasan de 50 pesos, comprobado. 4. La cubertería, los trinches, hombre. Yo los veo bien sencillitos, es más, ni siquiera se aprecian bien en la foto. 5. ¿Qué tiene en contra de unas florecitas como centro de mesa, sencillitas, cortadas de algún florero de Palacio Nacional? ¿A poco en serio le parecen poco austeras? Nah. 6. La platería al fondo es de usted, mía, de todos los mexicanos. Recuerde que Palacio Nacional, como su nombre lo indica, es patrimonio nacional. ¿O qué? ¿Quería que escondieran nuestra platería? ¿Cómo para qué? ¿Para simular como antes? 7. Y pues para recibir en Palacio Nacional se requiere, en este caso, porque AMLO decidió despachar ahí, ser presidente de la República. Sorry, my dear. Pues siguen generando reacciones estas palabras, insisto, de muy bajo nivel, de muy bajo análisis de Joaquín López Dóriga. Yo pregunto, Manuel, ¿cuánto le pagarán a Joaquín por hacer el ridículo una y otra vez, o con sus sesudos análisis o con sus fake news? La verdad, pues ya perdió toda dignidad. Creo que, bueno, lo poquito que tenía, creo que ya decidió, y no muy dignamente, cómo va a irse a la jubilación Joaquín López Dóriga, Manuel Pedrero. Sí, Vicente, que si cuánto le pagarán, pues espero que lo suficiente, porque yo soy de la idea que los nombres son eternos. O sea, el mejor legado que podemos tener ya después de que partamos en esta vida, al final de cuentas va a ser nuestro trabajo aquí en lo que hicimos. Y la verdad que con la pena, pero Joaquín López Dóriga, fácilmente estamos hablando de uno de los periodistas más corruptos de los últimos
40 años en México. Es que es desde el primer día, desde sus inicios. Unos se acordarán de este baúl de los recuerdos, cuando Joaquín López Dóriga en el terremoto del 85, pues prácticamente diciendo mentiras al aire. Que los edificios estaban bien, que todo estaba bien, que no había pasado nada. Claro que toda la misma escuela, del mismo pensamiento, del estilo de Jacobo Zabludovsky. Después de varios episodios trágicos en nuestra vida nacional, venía la secuencia de la mentira para que los medios de comunicación lograran apaciguar a las masas, lograran tranquilizarlas. El problema es que después de la era digital, como el Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp, Messenger, Tinder, lo que tú quieras, gustas y mandes, se rompe el monopolio del micrófono y ahora todos tenemos uno. El problema está que el negocio era la manipulación y el monopolio para empezar a manipular a la gente con una idea pública. Ahora el negocio está quien más golpetee a Andrés Manuel López Obrador y más gente parezca creerle a esa mentira para alimentarla en las redes sociales, le va mejor en términos numéricos, ya sea en una remuneración, ya sea para los intereses de alguien, etcétera. Si tú me preguntas quién le está pagando, no sé, pero yo de verdad espero que le estén pagando muy bien por mentir. Porque después de todo, ¿qué es lo que va a pasar el día que Joaquín López Dóriga pues, nos abandone? Digo, espero que Adela Micha no salga con que tenemos varias entrevistas con Joaquín, igual no tarde en morirse. Ese es el grupo de comunicadores. Ellos ven el lucro de la noticia, pero no de la verdad, porque la verdad jamás les ha interesado. Si no, ahorita tendríamos a los noticieros más pulcros de todo el mundo, los medios de comunicación, todo el mundo estaría viendo a Televisa y no estaría viendo a Sin Censura, porque es el uso de la información que se le da para desvirtuarla a la opinión pública. Si Joaquín López Dóriga toma, y ojo, porque lo vemos incluso en el tweet, no es la foto completa, no es con Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador, es una foto recortada solamente de Andrés Manuel López Obrador, esa es la foto original, y la que sube Joaquín López Dóriga es una foto recortada donde apenas se ve las manitas de Carlos Slim, donde se le ve sonriente, donde se le ve con el juego de cristalería, cubertería, lo que ustedes digan, gusten y manden, pero al final de cuentas no hay nada. No hay sustento, y esa falta de sustento es la que no ha logrado conectar con la mayoría de la gente. Tú le dices, es que Andrés Manuel tiene un palacio lleno de lujos. No tiene, porque no le pertenece, así como lo estaba ilustrando la gran escritora Beatriz Aldaco, ¿no? Entonces creo que es punto y aparte. López Dóriga, de verdad espero que le esté yendo muy bien, porque de otra forma, pues quedar estos osos de a gratis, bueno, allá él. José Alfredo, ¿qué opinión te merece estos resbalones de esos que además nos critican hacia los medios digitales? O sea, él tiene todo el derecho de criticar la vajilla con la que desayunaron Andrés Manuel López Obrador, usada en el desayuno entre Andrés Manuel López Obrador y Carlos Slim. Pero si nosotros hacemos un comentario, pues somos unos pendejos en los ojos de estos encumbrados de los medios de comunicación. Pues sí, estamos viendo la falta de recursos, la falta de sustancia, la falta de fondo, en donde ya pues cualquier cosa la avientan para hacer ruido. Siento que cada vez más le avientan, por decirlo así de una manera un tanto cuanto despectiva, pues le avientan desperdicios a su audiencia para que coma lo que hay, porque la verdad es que nosotros pues no comemos de eso, y entre los que están acostumbrados ya a comer ese tipo de, o a consumir ese tipo de noticias, de ese tipo de distorsiones, pues son grupos cada vez más reducidos, pero a fin de cuentas a López Dóriga pues le están pagando, como decía Manuel, esperemos que le estén pagando, porque alimente a esa gente que todavía consume ese tipo de porquería. Pero lo que pone en evidencia es que al presidente no le pueden encontrar nada por ningún lado, y pues ahora se andan fijando hasta en una vajilla de porcelana, pues bastante baratita, ¿no? Como decía Beatriz Aldaco, ¿no? Porque pues sí, en realidad se ve que pues no es cosa del otro mundo, y pues seguimos escuchando
leyendo cosas que van en detrimento de los mismos críticos del presidente, hasta que no hagan algo sustancioso, hasta que no hagan algo que valga la pena, pues va a seguir ese tipo de circunstancias y tristemente se van a ir borrando de la historia de una manera pues muy deleznable. Yo hablo de odio, Miguel, hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, también desprecio, también, no sé, puros sentimientos negativos contra el presidente de estos personajes. Dame tu opinión de esto que estamos comentando. Mira, ahora que están muy plurales las comunicaciones, me refiero a la oferta, que hay espacios como los que tenemos nosotros, pero también hay espacios como el de Alasraqui, pero también hay espacios radicales como el de Gilberto Lozano y muchas otras opciones. Nos estamos dando cuenta de que mucho público no busca información nueva, ni tampoco creo que busca información veraz. Lo que busca a veces son nada más el eco de sus propios prejuicios, de sus propios pensamientos, y en este caso, pues el público de López Dóriga, pues es muy claro, es la gente que odia al presidente, y aparte, no sé si ese tipo de tweets, imagínate, sería muy grave, ¿no? Pero pues sabemos que no creo que este tipo de tweets influya en la intención de voto de una persona que se precie de estar politizada, aparte de que pues no aporta ninguna información, de que manipula como siempre, de que recorta Slim, y recordemos también que sus expatrones de López Dóriga pues salieron del chongo con Slim, igual hasta a lo mejor pues tiene, no sé, prohibido pues meterlo en sus comunicaciones. Y también vemos algo muy interesante, que era la teoría de la hipodérmica del comunicólogo Laswell, que decía que meter ese tipo de información era como inyectarle y se iba esparciendo en la opinión pública, como si la opinión pública fuera un cuerpo humano, un organismo, pero pues ahora el problema es que pues o sus agujas están chatas o pinchan en hueso y no pega, esto no pega, aparte de que tenemos todo un sistema, y digo tenemos, y somos muy afortunados en este sentido, como sociedad, no como movimiento, pues tenemos a toda una red de personas que desinteresadamente tumba este tipo de cosas que ya lo sabes, aquí estamos, pues de hecho tú le has puesto una chinga a López Dóriga, en otra ocasión se la ha puesto Manuel, en otra ocasión se la ha puesto José Alfredo, en otra Tito Zurita, y afortunadamente pues se deja, ¿no? Se presta el hombre, o sea, para eso sirve, y creo que al final pues no tiene otra utilidad en estos tiempos más que ser un golpeador, porque no aporta nada. ¿Qué investigación periodística le conocemos? ¿Qué gran entrevista le conocemos? ¿Cuál va a ser su legado? Como bien lo dice Manuel, ¿cuál va a ser su legado? Pues su legado ya nada más es estar sistemáticamente jodiendo y supuestamente dentro de su cabeza pues tratando de exhibir todo lo malo, todo lo incongruente que es el presidente. Pero pues no sé, yo creo que ahorita en lo que más debe estar pues dándole vueltas la cabeza es en lo críptico de ese mensaje que le dejó Beatriz Aldaco, porque creo que para él lo menos entendible de todo este mensaje de Facebook fue esa parte de sorry my dear. Debe estar buscando en todos los diccionarios que tiene en su casa para lograr descifrarlo. Why, Beatriz? Why, le va a decir. Oigan, a ver, estoy revisando esta información. Estoy esperando que los compañeros en producción preparen las declaraciones de Enrique Alfaro, quien ha enfurecido, el gobernador de Jalisco ha enfurecido y afirma haber denunciado por daño moral al periodista Ricardo Ravelo. Ricardo Ravelo ha señalado en una investigación que las cosas se están cayendo a pedazos en el Jalisco, precisamente de Enrique Alfaro. Estoy buscando la información para que me den su opinión. Y es que Alfaro estaría así amenazando la libertad de prensa al ir contra el periodista Ricardo Ravelo por señalarle vínculos con el narco. Pues es que creo que tendría que dar, no anunciar demandas, sino dar explicaciones. Hay que recordar que Ricardo Ravelo ha señalado que Jalisco
es una bomba de tiempo. En un hilo que escribió en su cuenta de Twitter, el periodista Ricardo Ravelo, especializado en temas sobre delincuencia organizada, advirtió que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y sus familiares tienen vínculos con el crimen organizado y que pronto estallará el escándalo, pues su caso es tan estruendoso y grave como el de Tamaulipas con Cabeza de Vaca. Son historias muy parecidas. En su momento, en Twitter, escribió Ricardo Ravelo: sobre los negocios de Enrique Alfaro en Jalisco y ligas con el crimen organizado, testifica un testigo en Estados Unidos. Jalisco es una bomba de tiempo. Familiares implicados en red de lavado y negocios al amparo de la venta y compra de la justicia en Jalisco, el Jalisco de Enrique Alfaro. En su momento escribió Ricardo Ravelo. Y estoy buscando, bueno, ya se posicionó en redes sociales Ricardo Ravelo. Déjenme, les comparto algunas de sus declaraciones. Dice Ricardo Ravelo: agradezco las muestras de apoyo. Grave que en vez de arreglar la descomposición de Jalisco, se maquine una demanda por daño moral contra mí. Es el camino más fácil. Así opera la mafia política y criminal. Bolas. Le puso una chinga con este tuit Ricardo Ravelo a Enrique Alfaro. Y bueno, estamos esperando que los compañeros nos preparen, les decía, las declaraciones de Enrique Alfaro, que nuevamente se erige como el autoritario. Y déjenme precisamente presentarle las declaraciones de Enrique Alfaro. Este es el gobernador Enrique Alfaro, al que le cuesta trabajo aceptar estas investigaciones que no son a modo, que no es lo mismo pagarle unos milloncitos a Enrique Krause para que lo comparen a uno con personajes históricos, a enfrentar las investigaciones, los datos duros, como esta investigación de Ricardo Ravelo. Así ha enfurecido Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Vemos y escuchamos sus declaraciones en conferencia de prensa. El periodista Ricardo Ravelo, en los Estados Unidos, cita a un supuesto testigo protegido, obviamente no se va a conocer su nombre, donde señala que de algunos vínculos entre su persona y un grupo delictivo. Preguntarle, bueno, de entrada, ¿qué opinión le merece este tema? Está presentada la demanda por daño moral. Estamos solicitando medidas cautelares. No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios. Simplemente no lo voy a permitir porque lo han intentado muchas veces. Me parece una falta de respeto, incluso una falta de ética, el hacer este tipo de comentarios. Simplemente les diría, están presentadas las demandas, por daño moral, y estamos solicitando incluso medidas cautelares. ¿Ante qué instancia se presentaron las demandas? Están presentadas. Es que la declaración se hizo en Estados Unidos, por eso pregunto, ¿se hizo aquí o se hizo en Estados Unidos? Estamos siguiendo la ruta legal y lo único que puedo decirles es no voy a permitir que nadie haga señalamientos tan irresponsables como ese. No se vale. ¿Buscar alguna comunicación con alguna autoridad de Estados Unidos? Por favor. Esa historia la han querido inventar un montón de veces. No voy a seguir comentando sobre eso. Bajo tu responsabilidad, comenta lo que tú consideres. Aquí cada quien es libre de actuar en su conciencia. Gracias. A ti. Con mucho respeto lo voy a decir, este pendejo quiere ser presidente de México, tratando así, y no es la primera vez que enfurece por los cuestionamientos de reporteros y sobre todo reporteras. Qué miedo, querido Manuel Pedrero. Así es, Vicente, y por lo que estoy viendo, hoy es el cumpleaños de Ricardo.
Hoy es el cumpleaños de Ricardo Ravelo, así que bueno, de entrada, feliz cumpleaños. Y en un segundo término, que bueno, los ojos de México están en Jalisco y las manos en el corazón de Ricardo, que mucha fuerza ante pues esta intimidación que hace Enrique Alfaro. Difícil creerlo del Mariano Otero actual, según en palabras de Enrique Krause. O sea, fama pública, ¿cuál fama pública? ¿La que está en el Estado o lo que está fuera del Estado? Porque son dos totalmente diferentes. La gente de Jalisco calificando esa administración de incompetente y el resto a nivel nacional tachándolo de un autoritario, de un hombre que no le gusta ser confrontado por la prensa, un hombre que no soporta la crítica, pero que le encanta ser vanagloriado cuando es siempre, y conste, con billetazos, ya sea en entrevistas con Víctor Trujillo, disfrazado de un hombre o de una cosa llamada Broso, o ya sea en Letras Libres con Enrique Krause, o ya sea con Carlos Loret sentados uno a uno en el Palacio de Gobierno de Jalisco, o yo no sé en qué situación. Es una amenaza al más estilo priista, una amenaza al más estilo autoritario de los años 80, 70. ¿Cómo que bajo tu consideración? O sea, está haciendo una pregunta válida en un ejercicio de interlocución entre la prensa y el gobierno. ¿Por qué tendría que correr riesgo alguien por hacer preguntas de interés público? Y sobre todo cuando él tiene que esclarecer. Es muy sencillo, sí o no. Sí o no. Si una respuesta inmediata es ejercer repercusiones legales contra un personaje que emitió una investigación periodística, por lo que veo aquí en el portal de Sin embargo MX, y no las puede explicar y la reacción sea demandar, pues ahí tenemos al Mariano Otero de Jalisco, ahí tenemos a un personaje que no es más que la sombra de una suspirancia, de una suspiración de un suspirante presidencial. Jamás va a ser presidente de la República Enrique Alfaro, ni siquiera con toda la voluntad del mundo. Me preocupa bastante la situación en Jalisco porque cada vez es más agravante la situación de la seguridad. Digo, ya para que se mueran de forma violentas y sangrientas exgobernadores como Aristóteles Sandoval, que en su momento este personaje les reclamaba que si no podía, que renuncie. Bueno, no sé si en este momento el señor pueda o tenga en mente renunciar. Pues haciendo eco de las palabras de Ricardo Ravelo, dice en Twitter: hay instancias internacionales libres de mafias. De ser necesario, acudiré a los más altos tribunales del mundo y hago responsable a Enrique Alfaro de lo que me pueda suceder a mí y familiares ante la intimidación de la que fui objeto esta mañana al amenazarme con una demanda. Y es que es una amenaza cuando Enrique Alfaro dice: bajo tu responsabilidad, comenta lo que tú consideres. Aquí cada quien es libre. No, pues qué pinche libertad, que yo no le envidio a la gente en Jalisco. ¿Cómo ves, José Alfredo? Mira, Vicente, hay una cosa súper especial que les voy a compartir. Soy amigo de Ricardo Ravelo. Ricardo Ravelo ha venido aquí a Monclova a presentar su libro Los Narcoabogados. Yo lo invité y estuvo por acá. Y la verdad, una vez que estábamos en la Ciudad de México y me habla y me dice: oye, ven porque te quiero regalar mi nuevo libro. Me dice: vente aquí al Sanborns de Insurgentes. Y entonces era la primera vez que yo veía a Ricardo en un lugar totalmente pues público, y la verdad pues que sí llevaba ahí un poquillo de miedo, ¿no? Por todo por todo el entorno de la información que maneja Ricardo. Y entonces le hice la pregunta, le dije: oye, Ricardo, ¿y no tienes miedo a que te hagan algo? Yo sé que es una pregunta muy obvia, pero se la pregunté y me dijo una cosa muy interesante, que ahí el maestro Ricardo Ravelo me dio una gran lección y la empleé para escribir mi primer libro. Ricardo Ravelo me dijo: yo no hago ninguna interpretación, yo no adjetivizo, yo no juzgo, yo solamente muestro lo que yo veo en documentos oficiales. Yo no me muevo ni un centímetro de la información oficial. Dice, y por eso creo que he permanecido sin tener ningún ataque, ¿no? Entonces les comento esto porque él me lo dijo personalmente. Le mando un saludo, felicidades
por tu cumpleaños, Ricardo, y pues bueno, toda la solidaridad. Y pues la verdad es de que no es la primera vez en que Ricardo Ravelo pues ha de haber tenido alguna circunstancia difícil, y creo que la podrá sortear de la mejor manera debido a su gran experiencia en tratar estos temas. Pero pues sí, tengo el gran gusto de conocerlo y de haber compartido con él momentos muy, muy, muy padres. Hace tiempo que no lo veo, pero le mando un abrazo y les dejo este comentario que me hizo de manera personal, que me dijo: yo no juzgo, yo nada más muestro lo que veo en documentos oficiales y los menciono tal cual, y yo le dejo al lector que emita sus conclusiones. Así es, Miguel, pues vaya situación, tanto critica, a ver si ahora, a ver, fíjense nada más ahorita pensando en esto, a ver si vemos a los Loret, a los Krause, que han sido tan críticos de López Obrador y dicen que es un peligro para la libertad de prensa, posicionarse sobre este caso en Jalisco. Pero como diría el príncipe de la canción, Miguel, pero lo dudo. Dame tu opinión. Pero lo dudo. Sí, yo también lo dudo, Vicente, y sobre todo porque de eso no se trata su función, ¿no? No se trata de ser realmente, pues, gente que esté objetivamente en contra de los amedrentamientos contra los periodistas, que no estén, que estén en contra de aquellos que mancillen la libertad de expresión. Realmente ellos están en contra más bien de un presidente que defiende a los pobres y que busca sanear la vida pública del país. Contra eso están realmente. Y eso que está haciendo, esa forma, no nos extraña, la verdad. Es muy visceral, siempre ha sido muy, muy, muy visceral Enrique Alfaro, pero esta forma prepotente de tratar a la prensa, que cualquier político demagogo como él y su camarilla sabe que a la prensa la debes de tener precisamente entre algodones, porque pues es parte de la opinión pública o es lo que modera la opinión pública, y sin embargo que se le vaya a la pinza con una persona que de hecho es un tercero, que de hecho no es como ellos lo llegan a hacer, que a veces te mandan a alguien, ¿no? Sabemos que todavía aparte de que te hicieron o te manipularon una información a nivel público, todavía te mandan a alguien para lanzarte pullas, para lanzarte buscapiés. En este caso creo que no se trata de eso, y creo que pues, se está desquitando como un niño chiquito con cualquiera que va pasando, ¿no? Entonces, yo lo veo también, creo que lo que podemos sacar como bueno de esto es que ese peligro para México genuino que es Alfaro, porque ahí sí lo vemos que es un peligro para México, porque si ya trae encima esas acusaciones de narcotráfico, si recordemos durante la pandemia cómo hizo colapsar todo el sistema de transporte prácticamente pues del primer cuadro del estado de Guadalajara. Recordemos cómo hizo colapsar el transporte y cómo las calles se abarrotaron de personas caminando, porque simplemente él, dentro de sus geniales medidas de sanidad, hizo que dejara de funcionar todo el transporte público. Entonces, pues si no sirve ni para la administración pública, si no sirve ni para el manejo con la prensa, pues entonces es un peligro para México, y es muy afortunado que solito se esté enterrando. No necesita Ricardo Ravelo, ni necesita, que por cierto, pues obviamente se le felicita igualmente por su cumpleaños al colega y por esta investigación tan valiente, pero creo que no necesita de todo ello. Estos nada más son catalizadores para mostrar el tipo de persona, el tipo de mal político que es Enrique Alfaro, y lo digo, pues me congratulo de que se estén enterrando con esto sus aspiraciones presidenciales, porque iba a ser una lata tenerlo. Imagínense, hipotéticamente, ¿no? Pues imagínense sus mañaneras, imagínense el presidente que diario tiene que soportar a verdaderos reptiles venenosos en la mañanera. No aguantaría ni una sola el pobrecito de Enrique Alfaro. Así que pues mejor que se dedique a otras cosas, porque para gobernar el país, al menos para eso ya vimos que no está, porque necesitas inteligencia emocional, entre muchas otras cosas, que no ha exhibido hasta el momento. Así es. Propongo, para cerrar en la última y nos vamos en la última ronda, un comentario final, una reflexión, una opinión, algún tema que quede, para que no quede en el tintero. Manuel Pedrero, ¿con qué cerrarías tú?
Yo cierro, Vicente, con una advertencia sobre Movimiento Ciudadano, y es que concretamente la última semana fue bastante interesante cómo es que Movimiento Ciudadano empezó a tratar a Luis Donaldo Colosio Riojas, y es parte de lo que escribo hoy para Regeneración MX, es una videocolumna que la pueden encontrar en mi canal, y es sobre el tema de Luis Donaldo Colosio Riojas. Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo Luis Donaldo Colosio Murrieta, sería, en términos prácticos y en términos generales, la mejor figura que podría tener la oposición para 2024, porque es el contraste que funciona para ellos. No va a venir de personajes como Anaya, Zavala, Cabeza de Vaca, de la Madrid, no van a hacer nada de esos porque al final de cuentas están directamente relacionados con la tragedia nacional. Aquí es una versión bizarra del Rey León, ¿sabes? En donde Simba finalmente tiene que volver al reino, pero resulta que Simba, en lugar de luchar contra Scar, se alía con Scar, ¿no? Que en este caso es Luis Donaldo Colosio. Viene una campaña mediática muy fuerte para posicionarlo y ya estuvimos viendo los primeros indicios, sobre todo en el Reforma y en el Norte, que, oh sorpresa, ambos tienen un origen ineludible en Monterrey, Nuevo León, lugar donde Luis Donaldo Colosio Riojas gobierna actualmente. Es un producto bastante rentable por el storytelling, que puede ser el hijo del mártir más grande de la historia de México, el hijo predilecto, el hombre que iba a cambiar a México, el hijo del personaje que iba a terminar la obra de su padre. Ese producto se le puede vender muy bien al capital político por excelencia de cualquier democracia, que es el capital político joven. Estoy hablando de los jóvenes de este país. Hay 30 millones de jóvenes en este país y anualmente 2 millones van teniendo su credencial para votar, se suman 2 millones para poder votar. Y queramos o no, porque así sucede en el fenómeno de las redes sociales, basta más con un TikTok o con un video rápido en Facebook viendo a este personaje citando algunas palabras de su padre, y eso es lo que empieza a generar un vínculo emocional, el voto del chantaje, el voto apelando a la lástima, a la melancolía, a la nostalgia de un personaje como Luis Donaldo, un voto de lástima. ¿Sí? Y esa historia se le puede vender muy bien a los jóvenes. Hay que tener cuidado. Yo veo un peligro real ahí en Luis Donaldo Colosio, siendo obviamente manipulado por los intereses más grandes de este país. Y el primero está pelón y es orejudo. Bueno, José Alfredo, ¿con qué cierras? Pues Vicente, quiero compartirles una gran satisfacción. Fíjate que tenía lista ya la segunda edición de mi libro, y hoy se publica el Plan Especial para Pueblos Indígenas y Afromexicano en el Diario Oficial de la Federación. Lo publicó en su cuenta de Twitter el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, y me llenó de un gusto enorme, pero por otro lado dije, ching, voy a tener que volver voy a tener que moverle otra vez al texto, pero la verdad es que me dio mucho gusto porque es en la mera mitad del sexenio de la Cuarta Transformación Nacional de Andrés Manuel López Obrador, en donde se sale este plan especial para pueblos indígenas y afromexicanos, que es una síntesis, una síntesis del aprendizaje que se ha venido dando a las grandes obras que se han hecho en favor de los pueblos originarios, tanto, por poner ejemplos, los caminos de Oaxaca, el plan de justicia yaqui, por ejemplo, y ahora se plantea un plan general para todos los pueblos originarios del país, en donde se les reconoce como sujetos de derecho público, pero tiene que haber una reforma constitucional para que eso suceda, pero de facto ya se les está reconociendo, se les están dando derechos de agua para que ellos los administren. La verdad es que es algo fuera de serie, es algo que va a cambiar la historia del país, es algo que de dimensiones insospechadas, lo que acaba de hacer pues el gobierno de la Cuarta Transformación en favor de los pueblos originarios. Y pues bueno, yo les digo que a veces en lo que nosotros estamos un poco tratando temas un poco superfluos de qué dice Lili Telles y qué dice Xóchitl Gálvez y cosas que no nos dejan absolutamente nada, los pueblos originarios están trabajando con el INPI, pero arduamente día con día, bajo el sol, de sol a sol, y están entregándonos una nueva patria que hay
que hay que analizar, no hay que dejar de lado estos temas. Pues te agradezco, José Alfredo, que sigas con tu convicción, con tu compromiso, con tu congruencia en estos temas que son muy importantes para nuestro México lindo y querido. ¿Tú con qué cierras, Miguel? Pues fíjate que me llamó mucho la atención este reciente choque que tuvieron el padre Solalinde y Kenia López Rabadán en Twitter. Sobre todo más bien ella, pues confrontándolo por aquella entrevista que le hicieron en el Universal a Alejandro Solalinde, en la que decía que pues tenía rasgos de santidad el presidente, ¿no? Que él pues prácticamente era un genuino discípulo de Cristo. Fíjate que esto me hizo recordar a un libro que me gusta a veces leerlo por estas épocas, que se llama Navidad en las Montañas, de Ignacio Manuel Altamirano, escrito en 1871, que está pues ambientado en la Guerra de Reforma que sucedió, ya saben, entre 1857 y 1861, y trata sobre un capitán del ejército que es ateo y que está combatiendo en la Guerra de Reforma, pero que es destinado a un pueblecito donde se encuentra un cura que estaría llamado por sistema pues a ser su enemigo, y que sin embargo pues es un cura que pues aberra de todas las riquezas, de toda la opulencia de la iglesia, es cercano a la gente, es cercano a los pobres, hace pan para que la gente coma, enseña oficios, enseña a leer y escribir, es casi igual el médico del pueblo. Entonces, el mensaje de esta novela, de esta pequeña novela, que los invito a leerla si tienen oportunidad, pues es desmitificar a lo mejor a ciertas figuras, ¿no? Pero en este caso, vemos cómo Kenia López Rabadán desconoce y le llama señor Solalinde al padre Solalinde, le llama señor Solalinde, porque pues no es como los padrecitos que ella quisiera, ¿no? Los padrecitos de la derecha y los padrecitos también de la ultraderecha, que no son lo mismo, que ya hemos platicado de esas dos categorías, pues básicamente son gente enamorada del dinero. El propio Solalinde ha hablado de que se les da hasta 6 millones de pesos, o se les daba más bien en tiempos de Peña, 6 millones de pesos como una especie de chayote, de raro chayote innecesario a ciertos miembros de la jerarquía eclesiástica mexicana, a ciertos miembros del clero mexicano. Y él mismo dice, pues en sus declaraciones, que hay muchos padrecitos enojados y que son gente pues que realmente ha desvirtuado lo que ellos llaman pues el mensaje verdadero de Cristo, ¿no? En ese sentido, sin que nos pongamos místicos, pues creo que ese verdadero apego a los pobres, ese verdadero apego a las masas y ese, digamos, interés porque todos salgan del hoyo, porque todos salgamos del hoyo, porque haya igualdad, pues en efecto lo tiene el presidente, con o sin el halo de misticismo, con o sin esa cristiandad de la que lo pueden dotar algunos, pues el presidente es lo más cercano a ello, les guste o no. Lo dice el padre Solalinde, en alguna ocasión el propio Ramiro Padilla ha dicho pues que el presidente es genuinamente una figura de culto y que se puede volver algo mucho más grande, más místico y mítico cuando termine su administración. Entonces, pues esto nos deja ver que las personas de la derecha, como Kenia López Rabadán, dicen amar a México y dicen amar a Cristo, y en realidad a lo único que aman pues es al dinero, es a la güeritocracia y es a las jerarquías que ellos se han ido no ganando, sino se han ido apropiando a lo largo de la historia. Y creo que es buen momento para ver cómo estas personas se derrumban desde su interior, desde sus cimientos, desde su falta de valores. Y creo que empieza a imperar una nueva forma de pensar, unos nuevos valores humanos que los estamos construyendo en un movimiento que es muy interesante y que a lo mejor sí tiene, pues a lo mejor sí sus pantanos en los que luego nos metemos por hacerles caso a este tipo de personas, pero creo que en realidad todo es parte de un gran proceso de cambio de mentalidad, no solo propuesto por el presidente, sino en general creo que más bien sintonizado nosotros con él, sintonizados todos como población con él, y creo que pues va a ser un cambio muy grande desde las ideas y desde los valores, y que aquí ni siquiera entra la religión, simplemente la transparencia de un cambio de mentalidad genuino que estamos llevando a cabo entre todos. Querido Miguel, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras digitales, querido Miguel?
Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Ya saben, en mi canal Al Aire con Miguel Martín en YouTube, suscríbanse. Afortunadamente, como lo vine diciendo en las semanas anteriores, pues estábamos viendo si llegábamos a la meta de los 5,000 suscriptores. Son poquitos, yo sé, para las cotas de audiencia que se pueden manejar en otros lados, pero pues para un esfuerzo pues genuino de difusión cultural y de periodismo sin tapujos y sin subvenciones, pues creo que es bastante y me siento muy a gusto con ello y quiero llegar mucho más lejos gracias al favor de todos ustedes. Así que suscríbanse a mi canal Al Aire con Miguel Martín. Me encuentran también en Twitter como @MiguelMartinfe, me encuentran también en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia y por supuesto que también pueden leer mis columnas en Regeneración. Muchas gracias a Sin Censura, a los compañeros y por supuesto Retroactiva, una muy feliz Navidad y pues in advance, con antelación, un muy feliz año nuevo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. José Alfredo, hay que también pedir el apoyo para tus trincheras y para tus espacios en redes sociales. Sí, muchas gracias, Vicente. Pues bueno, en Twitter estoy como @GutiérrezFalcón, en Facebook como J.A. Gutiérrez Falcón. Y pues bueno, ahí podemos estar en contacto. Gracias por toda la gente que cada vez de que se acaba un programa de Sin Censura, me contactan, porque no son pocas, y te agradezco mucho ese detalle, querido Vicente. Y pues bueno, también agradecerle a mis compañeros de mesa y a ti este momento, porque la verdad es que se aprende mucho y les deseo un gran 2022 lleno de éxito, que yo sé que así va a ser, porque la primavera está llegando a toda América Latina y vamos a vivir los mejores tiempos de la Cuarta Transformación Nacional en estos últimos 3 años. Que así sea, igualmente para ti, José Alfredo. Manuel, apoyando también las trincheras que van abriendo por tu cuenta con el apoyo de otros compañeros, y te veo cada vez más activo en redes sociales. ¿En dónde te puedes seguir? ¿En dónde te puede apoyar la gente? Claro que sí, Vicente. Bueno, como siempre, la recomendación es que vayan a suscribirse al canal de YouTube Manuel Pedrero. Ahí es donde estamos trabajando actualmente y donde poco a poco vamos a ir sacando más proyectos para este 2022. Tengo un buen presentimiento. De verdad quiero que los jóvenes sigan tomando las riendas de varios espacios. Estamos teniendo varios proyectos ahí con algunos jóvenes, así que pues ahí vamos a tener todo ese equipo en el canal de YouTube Manuel Pedrero. En Twitter aparecemos como Yo Soy Pedrero, en Facebook denle like a la página y finalmente en Instagram como @ManuelesPedrero. Vicente, compañeros desde Comalcalco, Tabasco, los abrazo con toda la fraternidad del mundo. Nos estaremos viendo posiblemente el próximo año, así que de una vez, feliz año nuevo y próspero 2022. Claro que sí, Manuel, muchas gracias, les mando un abrazo. Manuel, José Alfredo, Miguel, descansen, buenas noches, estamos al pendiente. Gracias. Muchas gracias.